Yo creo que es la vocación de un mero auxiliar, es servir para llevar las almas a Dios. Pues con lo que poco que haces, que sean felices, reconfortar el espíritu también. Lo que hacemos es hacer hogar, acoger a la persona para que cuando lleguen sea como algo que les haga descansar, disfrutar de lo que tienen, de una casa limpia, ordenada. A mí nadie me planteó nunca ser del Opus Dei. Yo un día el Señor me dijo, oye, ¿qué haces? Y me decidí. Al principio es como, yo pienso que es como el noviazgo, ¿no? Yo conocí una amiga que me acuerdo que un día quedamos y acababa de declarar ser el novio. Yo iba a hablar con ella de otras cosas, pero ella me habló del novio, de la camisa que le había comprado, todo el día, todo el rato. Y a mí aquello me caló y dije, caray, yo quiero así al Señor. No sé, yo no sabía si hablaba así del amor de mis amores, yo no sabía. Y pensé, yo tengo que querer así al Señor. Cuando llegas al oratorio, yo qué sé, es cada vez querer meterte más, ¿no? Puede mucho la misa, centrar las cosas en la misa, de verdad ofrecer el trabajo y decir, esto es lo mío, ¿no? Y decir, pues esto que me cuesta, pues para la misa, esto puede mucho. Y luego es verdad que el Señor penetra y te va dando luces, a veces poquitas, otras veces muchas, otras veces una muy grande. Cuando pertenecía a la obra ya me fui a vivir a Madrid, al principio me fui a vivir a Madrid. Entonces comprendí cuánto quería mi familia de sangre y me sentí con unos vínculos como muy fuertes. Esos vínculos no se han roto. Yo soy del Opus Dei y tengo mis hermanos. Ahora mis hermanos me necesitan porque fueron cayendo enfermos. Primero uno, después otro, fue progresivamente. Mis padres murieron cuando yo tenía 30 años y nos encontramos con un panorama que no esperábamos. Tienen una paraplegia plástica de espasmos y entonces se van quedando paralíticos poco a poco. Por ejemplo, mi hermano José María no habla ya. Así hemos tenido 4. Y quiero decir que siempre he tenido el apoyo de la gente para poder tener el tiempo necesario para ayudarles. Nunca me han impedido pues, ir a un médico con ellos o arreglar unos papeles en la seguridad social. Yo también estoy jubilada. Mi vida ahora mismo no tiene pues la exigencia a lo mejor que tenía cuando estábamos a pleno rendimiento, y lo mismo estoy en el planchero, que me voy a un poco ayudar a la cocina, lo que no estoy es quieta. Y luego, por otra parte, también como ella me dedico pues a la formación de otras personas, ¿no? Voy un día a Gandía, otro día voy a Alcira. Por ejemplo, tengo una persona que ella no cree. Coincidimos ella y yo en muchísimas cosas. A mí me gusta mucho el arte y a ella le encanta la pintura también. Pues cuando coincidimos, lo que hacemos es eso. Ella me conoce a mí, yo la conozco a ella. Hay cosas que no tocamos porque si no nos enzarzamos y pasamos a los temas que nos unen. O sea que el cariño está por encima. Yo pienso que todo trabajo es un servicio. Incluso el de un cómico, pues fíjate tú, lo nuestro no es mucho más servicio que ese. O el de un médico. Mis hermanos tienen 2 empleadas allí ayudándoles. Y yo les agradezco muchísimo el trabajo que ellos hacen. Son sus manos, su lengua a veces. Los trabajos de servicio, el del hogar, pues para mí que es uno de los mejores. Porque ¿dónde se hace la persona sino en casa?